Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Hoy iniciamos un nuevo ciclo, Viaje al interior de los libros, con el libro Diálogos poéticos, creadoras y académicas, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y esta obra está coordinada por la doctora Ethel Kraus y Gela Manzano, su servidora, que estamos participando en esta ocasión. Y estamos acompañadas por Daineris Machado y Rosario Suazo. La moderación correrá a mi cargo. Agradecemos a la doctora Patricia Galeana, directora fundadora del Museo de la Mujer, por el apoyo incondicional para la realización de este proyecto. Quiero comentarles también que en esta obra participan 11 mujeres, 12, 13 con Ethel y conmigo. Kira Galván, Sandra Lorenzano, Daineris Machado, Miriam Moscona, Angelina Muñiz Uberman, Carmen Nosal, Claudia Salvia, Julia Santibáñez, Rosario Suazo, Marisa Trejo Sirven, Paulina Beitis y Ethel Krause y Gela Manzano. Voy a leerles brevemente la semblanza de las colegas que me acompañan hoy, porque todas ellas son algunas académicas, otras poetas, pero la mayoría académicas y poetas, como las que nos acompañan esta tarde. Voy a iniciar por la semblanza de la doctora Ethel Krause. Es una semblanza muy amplia, porque la doctora tiene una gran trayectoria, sin embargo, la hice muy pequeñita por el tiempo. Ella es originaria de la Ciudad de México, es doctora en literatura y autora de más de 50 obras publicadas en los géneros de novela, cuento, poesía y ensayo. Ha recibido amplio reconocimiento nacional e internacional. Ha sido antologada y traducida a diversos idiomas. Su obra Cómo acercarse a la poesía es ya un clásico contemporáneo en el acervo nacional de biblioteca y aulas de lectura de la SEP. Pero también quiero solo mencionar los últimos libros que ella ha publicado, que es Samovar, es una novela, y Oscura Punta, un poemario, ambos con muchísimo éxito el año pasado. Y bueno, también voy a hablar de la semblanza de Daineris Machado Bento, originaria de La Habana, Cuba. Es escritora, periodista e investigadora literaria. Es doctora en estudios literarios, lingüísticos y culturales por la Universidad de Miami y tiene una maestría de literatura hispanoamericana por el Colegio de San Luis en México. Es autora de los libros de cuentos Las 90 Habanas y Retratos de la Orilla, y sus relatos han formado parte de antologías publicadas en México, España y Estados Unidos. Rosario Suazo es profesora titular de la Universidad de Emerson College, ubicada en Boston, Massachusetts. Recibió su doctorado en Filosofía y Letras y maestría en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Massachusetts. Es además licenciada en Literatura e Historia Latinoamericana por el Smith College. Su investigación y docencia se centran en la literatura y la producción cultural como forma de resistencia. Su libro, ¿Y cuál es mi lugar, Señor, entre tus actos?, el drama de Rosario Castellanos, publicado en 2008, es un estudio a fondo de la dramaturgia de la escritora e intelectual mexicana Rosario Castellanos. Vamos a darle la palabra, en primer lugar, a la doctora Ethel Krause. Adelante, doctora. Qué inmensa alegría, querida Gela, queridas Daineris y Rosario, tres colegas, amigas que nos hemos encontrado en el camino de la vida y de las letras en diferentes momentos, en diferentes ciudades y países. Y es un gran honor estar presentando esta antología que trabajamos
y que finalmente tuvo su buen puerto en la UNAM, que publica esta antología que se llama Diálogos Poéticos, Creadoras y Académicas, y que fue todo un sueño que fuimos formando con Gela Manzano en muchas conversaciones. Les voy a contar un poquito qué hay detrás de la historia de este libro, pero antes yo quiero felicitar muchísimo al Museo de la Mujer por todas las iniciativas y los programas que hace, los ciclos, y especialmente felicitar también a Gela Manzano, porque hoy inicia un nuevo ciclo, el ciclo que se llama Viaje al interior de los libros, que me parece un título fantástico y un proyecto estupendo, en donde tengo la idea de que cada mes, ¿verdad, Gela? Cada mes vas a tener una presentación de libros, de comentarios o de conferencias o de diálogos al interior de los libros, no alrededor de los libros, sino dentro de los libros, ¿no? Hoy estamos iniciándolo, entonces pues felicito mucho y agradezco al Museo de la Mujer esta oportunidad y a ti te felicito mucho especialmente por bienvenida a, a este nuevo ciclo que espero que fructifique mucho, que tenga mucho público y tú ya creo que al final dirás las próximas presentaciones que habrá en este ciclo de el viaje al interior de los libros. Bueno, les cuento un poquito que esta historia de este libro nace como nacen las mejores historias de amor, ¿sí? ¿Cómo nacen las mejores historias de amor? Pues cuando no lo piensas, cuando no lo estás planeando, cuando no dices, bueno, a ver con cuál el mejor partido para mí, ¿no? No, cuando realmente, bueno, azotas así de repente porque se aparece, ¿no? Se aparece la maravilla en tu vida, se aparece el deslumbramiento, se aparece algo que además no esperabas, ¿sí? Y a veces te hace una herida que no necesariamente es de felicidad, sino de asombro o de desgarradura, ¿no? Y con lo cual te va a cambiar la vida. Pues así nos pasó a Gela y a mí, que fue el origen del amor por este libro. Yo doy un taller literario que ahora se hace por Zoom a partir de la pandemia y ha quedado así y nos funciona muy bien y se han metido personas de diferentes ciudades y países incluso, ¿no? Da esta oportunidad. Y mm, de repente viendo materiales para el trabajo del taller, me encuentro con un poema escrito exactamente 100 años atrás, era el año de 2020. Y es el poema de Teresa Wills Montt, esta autora chilena, poeta que claro, dentro del círculo cautivo de los poetas y de los académicos seguramente lo conocen, pero muchísima gente no. E incluso mucha gente dentro de los cánones literarios no conocen a esta gran poeta chilena que se suicida muy joven, que se ve obligada por la sociedad a tomar esa medida porque no encuentra un lugar en el mundo, porque no puede cumplir los roles que se le imponen a las mujeres. Y escribe este poema en donde ella se autodescribe y le habla a la mujer del futuro. Es un poema en donde ella se dirige a sus lectoras, a las mujeres de, de 100 años después, o sea, de 2020. Y es tremendo lo que dice esa confesión. Y bueno, yo soy esa mujer de 2020, yo soy esa poeta además, ¿no? Y me quedo tocada profundamente por la denuncia que hace y ella dice, bueno, supongo que dentro de 100 años las cosas habrán cambiado y este aquí que no, realmente hay muchas cosas que siguen igual y si vemos a nuestro alrededor en el mundo y particularmente en México con los feminicidios y con la violencia, contra las mujeres, pues a veces sentimos que estamos todavía más atrás. Y lo llevo al taller literario en el que participa Gela y ella siente la necesidad de contestarle a Teresa Wills Montt, de escribir un poema a contestación, ¿sí? Darle una respuesta. Es decir, allí nació la idea de dialogar con las poetas de antaño. Empezamos a sentir que
poetas han echado un mensaje en una botella y lanzado al mar. Y luego esto se ha perdido en la oscuridad de la historia que no ha visibilizado a las mujeres y, y nos dio una tremenda sensación de impotencia y de dolor, ¿no? Que todas esas voces se quedaran allí, ¿no? Perdidas en el mar. Pues de repente fuimos dos náufragas también, Gela y yo, que dijimos, Vamos a rescatar esta botella y vamos a mandarle de regreso un mensaje que no solo es un mensaje para la propia Teresa Winsmont, sino para todas las otras mujeres contemporáneas y para los lectores y lectoras que nos leen hoy día. Y con esa respuesta que ella le dio, y escribió un poema en respuesta, ahí nació. Ahí nos enamoramos y dijimos, esto tenemos que ampliarlo. Pensábamos cada una elegir a más poetas y nosotras hacerles esa respuesta, pero inmediatamente, como somos las mujeres, ¿sí? Bueno, muchas mujeres, yo creo que cada vez más en el espacio cultural y público, queremos no trabajar en vertical, sino horizontal, ¿no? Y abrimos los brazos y decimos, pues que vengan que otras junto con nosotras hagamos porque esto no es un trabajo individual, tiene que ser colectivo. Y de ahí fue la idea que eh, dijimos, vamos a hacer una lista con poetas y con académicas que nosotras conozcamos, o no necesariamente que conozcamos personalmente, pero que conozcamos su obra, que admiremos, ¿no? Y que de alguna manera podamos contactarlas. Y así fue que nació estos diálogos poéticos. Empezamos a lanzar ahora sí que mensajes por aquí, por allá, ¿no? Y bueno, las primeras que fueron contestando, eh, y luego han surgido más, o sea, ya hay muchas que quieren la segunda parte o ampliar el libro, y en eso estamos, créanme, tenemos la idea de que esto crezca cada vez más. Así que pues ahí estoy lanzando también la invitación junto con Gela, que es mi comadre de, de este libro, ¿no? Em, y juntamos a estas maravillosas autoras que son muy interesante grupo porque tienen diferentes edades, ¿sí? Vienen de diferentes ciudades o países o culturas. Em, Algunas son poetas, otras son académicas y otras son académicas y poetas, ¿no? Porque lo que nos dimos cuenta que no solamente queríamos que se contestara con un poema nuestro, a la poeta que eligiéramos o que descubriéramos, sino que además pensáramos sobre el proceso. Y de ahí surgieron estos ensayos, que son ensayos, ustedes van a ver en este libro, que tiene ensayos académicos, pero digamos también libres en el sentido que incluyen la creación, incluyen reflexiones, es decir, cada una de ellas nos va a hablar de su proceso creador y de su proceso reflexivo al haber elegido específicamente a esa poeta, rescatado a esa poeta y hablado de ella. Y algunas, por ejemplo, para ellas un descubrimiento, ¿no? Puede ser que ya la conocían a su poeta y la eligieron porque la conocían y la admiraban y ya habían estudiado sobre ella y querían abordar más, pero también puede ser que la hayan descubierto. Entonces, aquí el interés que tenemos es que ahora sí que ahora toda la gente que nos esté viendo, que escoja cada quien a su poeta. Hagamos un activismo, ¿sí? Esta propuesta no queda aquí, sino lo abrimos. Haga cada quien un activismo poético, ¿sí? Busque a su poeta, indague a su poeta, indague ahorita en las redes, en, a través del internet se puede investigar y encontrar, descubran, ¿sí? A una poeta y dialoguen con ella, hablen con ella. Entonces, ojalá que esto pues redunde en una relectura y en una revaloración del papel de la mujer en la poesía. Ya sabemos que
la literatura en la historia nació con nombre de mujer, porque la primera autora, ahora se les dice persona autora, de la que tenemos noticia, ya con una evidencia histórica, fue una mujer, ¿sí? La poeta Eneduana, en la antigua Mesopotamia. Entonces, la literatura nació con nombre de mujer. Lo que pasa es que por diferentes razones se fue opacando ese nombre, después se volvió anónima, después se volvió seudónima, ¿sí? Entonces es momento hoy de que con su propio nombre hagamos florecer a las poetas de antes y de hoy, porque el lenguaje de la poesía definitivamente es el lenguaje de la concordia, del diálogo y de la paz que todos estamos buscando. Bueno, pues esta es un poquito la historia del libro. ¿Y qué tal, Gela, querida, que escuchemos a Daenerys y a Rosario de cómo eligieron, primero, cómo eligieron y por qué? ¿Sí? Y así es, Eteli. A su poeta. Recordarles también que el libro está en el repositorio de la UNAM y que con el link que les van a poner, que ya está en la plataforma, lo pueden bajar en este momento. Es gratuito. Lo pueden bajar directamente del link y irlo leyendo. Adelante. Daenerys, a ver, cuéntanos cómo, bueno, Daenerys es una escritora que me gusta muchísimo, la conocí personalmente en un viaje que hizo en Cuernavaca, yo vivo en Cuernavaca, a presentar tu libro Las 90 Habanas, ¿verdad? Es fantástico porque yo lo leí estamos en pandemia, ¿no? Sí. Y incluso era una época en la que uno pues leía cuentos y leía poesía y o sea, las redes estaban divinas, ¿no? Porque, porque pues era lo único que podíamos hacer. Y después llegaste a Cuernavaca finalmente y ahí te conocí. Y bueno, y además también te he invitado a algún momento en uno de mis clases de mi seminario, ¿no? Y bueno, pues es una escritora, una autora cubana que todo lo que escribe tiene un sabor muy especial y escoge a una poeta cubana. A ver, platícanos, Daenerys. Bueno, primero, muchísimas gracias a Ethel y a Gela por la invitación. De hecho, es del guardo del lanzamiento de las 90 Habanas que te grabaste leyendo un cuentecito que me gusta mucho, La Vidente, y ahí lo tengo en mis redes, que además lo atesoro con mucho cariño porque me encanta escucharte leerlo de vez en cuando, ¿no? Como, ahí voy y creo que ilustra muy bien tu personalidad, tu forma de acogernos a muchas en la literatura, de darnos espacio, pero que también explica muy bien el espíritu de este libro que ustedes coordinaron y que era eso, una invitación como a reconocernos entre nosotras y a reconocernos hacia el pasado también, que a veces se nos escapa. Y es algo que siempre defiendo mucho, que es la idea de que cada vez que nos dicen como escritoras que estamos fundando algo, que estamos haciendo algo por primera vez, o cada vez que nosotras mismas sentimos la necesidad de decir que estamos haciendo algo por primera vez, en realidad estamos borrando siglos de historia y ha sido un mecanismo, digamos, casi de control del patriarcado, ¿no? Hacernos creer que tenemos que una vez y otra vez fundar algo que en realidad hemos conquistado mil veces y que tenemos que seguir conquistando. Entonces me encantan estos espacios, creo que no importa lo que suceda o cuánto sienta que hemos avanzado, tenemos que seguir hablando de género, de literatura escrita por mujeres, de mujeres autoras y bueno, 19 más todavía. Recuerdo que cuando me invitaron a participar en este libro, estoy enamoradísima de una autora argentina que se llama Rosa Guerra, que como digo yo, dio mucha guerra en el siglo XIX argentino, fundó periódicos así súper feministas que yo los leo y digo, no, no puedo creerlo. Fundó escuelas para señoritas donde se estudiaba, de hecho, carrera, o sea, es una maravilla, Rosa Guerra. Sin embargo, había algo y terminé escribiendo sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es probablemente la poeta cubana más conocida del siglo XIX y la escritora cubana más conocida del siglo XIX. Creo que en otro momento hubiese quizás escrito sobre Juana Borrero, pero había algo en la Avellaneda que en ese momento en que empezamos a hacer los textos para el libro resonaba mucho con lo que yo estaba pasando. Estaba en ese momento terminando el doctorado, pero en Cuba también había habido mucho movimiento social en oposición al gobierno, mucha crítica en manifestaciones a la calle que por primera vez estaban pasando
Y una de las reacciones del gobierno era decir que los cubanos que desde afuera y las cubanas que desde afuera estaban apoyando esas manifestaciones no eran cubanos, ¿no? Que es una estrategia también un poco de deslegitimación que se usa cada rato con el tema de la identidad cubana. Y lo que pasa con Tula, con Gertrudis Gómez de Avellaneda, es que justamente en Cuba la tenemos como una poeta cubana, pero en España la tienen como una poeta española. Entonces, tengo este amigo que siempre me ha dicho, bueno, pero es que en el siglo XIX Cuba era española. Entonces estaba como en esas dos aguas de decir, bueno, era española y era cubana. Y me parecía que había como toda una resonancia entre esa tradición del ser y no ser, de qué cosa es ser cubano, desde dónde se es cubano, ¿no? Y un tema además de identidad que está tan presente en una época de tanta migración, porque en realidad incluso aunque las personas vivan por épocas nada más fuera de sus ciudades, es muy común que la gente se esté moviendo o incluso de una ciudad a la otra. Vemos también la crisis ahora mismo que hay en México, en la frontera norte y en la frontera sur de México también, con el tema de los migrantes. Entonces yo creo que Tula resonaba un poco con todas esas tristezas y todas esas preocupaciones y también todos esos cuestionamientos que yo tenía en ese momento, bueno, que sigo teniendo, pero que en ese momento eran como casi una segunda piel porque no podía no dejar de pensar en eso. Y llegué a su soneto al partir, que justo ella describe cómo se ve Cuba desde la distancia, ¿no? Una Cuba a la que además ella en ese momento no lo sabe, pero que va a tardar un montón de años en regresar. Y cuando regrese va a estar por muy poco tiempo, porque en el momento en que ella parte es el momento en que, como digo, sin ella saberlo, ha perdido su patria o su matria. O sea, ella sale y al no regresar, cuando regresa, el país que encuentra no es para nada el que ella tiene en su memoria. Y decide que ya no pertenece tampoco a ese lugar, a pesar de que todo su tiempo en España había estado deseando el regreso, ¿no? Entonces, ese momento en que ella está escribiendo ese soneto, sin saberlo, en realidad es como un testamento de una despedida definitiva, que le pasa a muchos migrantes, a muchos exiliados, que se van y en ese momento eso que están viviendo les va a cambiar para siempre la percepción de identidad, la percepción de pertenencia, pero no lo sabes, ¿no? A veces te vas con la esperanza de volver o pensando que el retorno es lo más natural, el hijo pródigo, la hija pródiga. Y todo eso estaba en mi elección de Gertrudis Gómez de Avellaneda para este diálogo, ¿no? Era un diálogo que yo creo que era un poco sanador también para mí. Fíjate, Daineris, que chicas, colegas aquí, que lo que tú dices me resuena muchísimo y seguramente a ustedes también, que obvio conocen el libro, con otra de las poetas y académicas que participa en el libro, que es Angelina Muñiz Huberman, porque ella también anda a caballo, ¿no? Entre España y Francia y México, y qué eres o qué no eres, ¿no? En la cuestión de identidades, em, que curiosamente, a ver, no sé cómo lo vean ustedes. Creo que el problema de las identidades es que no te puedes tú sola formar o definir, porque desde afuera te definen. Y es casi imposible una autodefinición porque te ves presionado a que aceptar las que desde afuera te definen. No, no tiene un poquito que ver, esto pasa con todos, hombres y mujeres, pero no es un poquito un estigma que vivimos las mujeres de que cómo convertirnos realmente en sujeto, ¿no? Sino realmente en la vida diaria somos definidas por otros, ¿no? Pienso en Teresa Wilsmont, que ella se mata porque ella incluso su poema empieza a decir, yo soy Teresa Wilsmont, quiere definirse y soy esto y esto y esto y otro, pero los demás no la dejan. ¿Cómo ves esta doble conversación? ¿No la mujer de alguna manera es una exiliada de sí misma? Tú que puedes vivir en estas dos, en este tránsito, porque tú lo has vivido, ¿no? Claro, pues yo creo que Es el caso también de Rosario, ¿no? El, Rosario también se va a también de Estados Rosario Unidos, Suárez, ahorita nos va a contar, ¿no? ahorita Sí, nos va a adelante, contar, sí. sí. bueno, yo rapidísimo lo que diré es que creo que tiene que ver, o sea, muchos feminismos han hablado de la transversalización y que no es lo mismo ser un hombre migrante que ser una mujer migrante, por ejemplo. Solo por ahí, solo por la doble condición
de sujeto subordinado o sujeta subordinada, como le quieran decir, ya ahí hay un doble riesgo. Y uno lo ve todos los días en la vida cotidiana, ¿no? Para mí no es lo mismo eso que fue una campaña en algún momento en México, y recuerdo muy bien que decía, para mí es un riesgo salir a correr de noche en el parque, y para un Ujú. hombre no. Eso multiplicado por 10 es la migración. Si estás en un espacio de peligro y si estás en un espacio no de peligro, simplemente un espacio diferente, nuevo, donde no tienes todas tus redes de apoyo, no estás en la misma situación siendo mujer que siendo hombre. O sea que el Ujú. exilio o la emigración multiplican esa experiencia 20.000 veces. No sé, eso es una exageración, pero yo soy mala con los números, por eso estudié letras, así que lo multiplican. Sí, es cierto, muy cierto. Y a ver, y ahora sí, como dice Gela, ¿no? Sí, te quería Rosario. decir de Rosario, porque quiero comentarles que a Rosario yo la conocí hace 10 años. Rosario, algo así, ahorita platicará. Más o menos, La sí. conocí en un congreso muy particular, que es el Congreso de Literatura Mexicana en El Paso, Texas. Y hace tiempo, creo que ahora ya cambió un poco, me decían, pero hace tiempo este congreso era, se reunían lo mejor de la academia dedicada a la literatura mexicana, de todo el país y de algunas partes de Estados Unidos. Entonces, realmente ir a ese congreso era un aprendizaje. Íbamos a todas las ponencias, y ahí conocí a Rosario porque nos tocaba, yo estaba trabajando a Enriqueta Ochoa, y Rosario estaba trabajando o ha trabajado durante muchos años a Rosario Castellanos, y coincidíamos en la mesa casi siempre, ¿verdad? Así Entonces, es. entonces ya era la cita de cada año, que fue por muchos años, por 7 o 10 años, no me acuerdo. Coincidíamos ahí, ya sabíamos que íbamos a llegar, que nos íbamos a encontrar, que íbamos a dialogar, a intercambiar, y era muy rico. Entonces, quiero decir que Rosario es también de Guadalajara y que emigró hace muchos años. Ella ahorita nos va a platicar, ¿no? A Estados Unidos. Y Sí, mira, también agrego que yo conocí a Rosario es en cierto, San Miguel, Sí, en ese evento también que se hace y ahorita acaba de terminar, ese evento de literatura mexicana que se hace internacional en San Miguel Allende, ahí nos conocimos también. sí, recuerdo hace tiempo. Bueno, para contestar a tu pregunta, antes de empezar con lo otro, es vivir una identidad fuera del lugar, fuera de la tierra, ¿no? De la tierra donde esa identidad está arraigada, es difícil. O sea, siempre se te cuestiona. Yo creo que probablemente también se cuestiona a los hombres, y a las mujeres, pero las preguntas o los cuestionamientos son diferentes, ¿no? Porque la mujer se supone ser la guardiana de la cultura, la transmisora, la correa de transmisión de todos los legados, lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, sí es cierto, pero no es la única cosa. Pero sí, vivir una identidad cuando se está fuera del lenguaje, es decir, tienes que abrirte un espacio. Por ejemplo, doy clases en inglés, de literatura latinoamericana, pero en inglés. Entonces, es como un proceso de traducción, de siempre estar entre dos aguas. um, y sí, bueno, sí, o sea, es difícil, pero entonces aprendes también, o sea, aprendes también a ver las cosas desde dos perspectivas, más o menos, o a veces hasta de una tercera perspectiva que no habías considerado, el estar entre los dos lados. Ah, pero bueno, entonces para mí, ¿cómo llegué a Rosario Castellanos? Bueno, como dijo Gela, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Pues estoy tan contenta de estar participando con dos, especialmente con Ethel y Gela, que las dos son maravillosas escritoras y académicas también. Entonces, muchas gracias. El trabajo, cómo surge el trabajo, creo que es excelente. La historia inspira mucho, entonces a mí me interesó inmediatamente. Pero ¿cómo llego a Rosario Castellanos? Pues generalmente
quería escoger a otra escritora, una escritora argentina o una escritora colombiana. Alfonsina Storni, que tampoco es Delmira Agustini, que ella tiene un poema que dice: yo tenía dos alas que eran maravillosas, pero entonces pierde las alas y dice: era como un deshielo. Es un poema bellísimo de Delmira Agustini. Y entonces yo quería probablemente ir por Delmira Agustini, pero entonces, dando clases en inglés, estaba presentando poemitas chiquitos de Rosario Castellanos que eran más accesibles para empezar. Y me voy a la poesía temprana de Rosario Castellanos, y en su poesía temprana me encuentro yo con este poema en el que es uno de sus primeros poemas, y se llama Dos Poemas, y dice que cuando muera no quiere tener vergüenza de estas manos vacías ni de esta celda hermética que se llama Rosario. Y tiene más, pero entonces una de las grandes preocupaciones que tiene Rosario Castellanos, especialmente en su poesía temprana, es cómo dejar legado. O sea, cómo como una mujer que es intelectual y que es creadora, cómo puede contribuir y cómo, sí, o sea, cómo va a dejar un legado más allá del ámbito doméstico, se puede decir, ¿no? Y entonces, y esta preocupación tan grande que ella tiene, y dándole vuelta más a esos poemas de Castellanos, tiene otro que está dedicado a un animalito, um, y es algo que, por ejemplo, es el tema que ahora le llamamos postcolonial, ¿no? Que antes no existía la palabra. Y entonces es la colonización de artefactos indígenas. Y entonces me voy dando cuenta que Rosario Castellanos, en esa primera poesía temprana, ya se está adelantando a temas que nadie había hablado, ¿no? Sobre cómo se vive el ser extranjero en tu propia tierra, cómo se puede sentir desde la perspectiva indígena, que tu cultura haya sido no solamente desacralizada, pero también comodificada, ¿no? De hecho, convertida en un producto de consumo. Y todo eso ya está en estos primeros poemas de Rosario Castellanos. Además de esta enorme preocupación de que al morir tiene que haber algo más que simplemente el paso por la vida, ¿no? Y en aquella época ser escritora no era fácil, entonces todo esto está aunado a, a, a usar la escritura como modo de dibujarse una cara ella misma, ¿no? Porque las mujeres han sido desdibujadas o se desdibujan o nos desdibujamos de alguna manera. Pero entonces, como yo soy profesora y pues soy de Guadalajara, Guadalajara es una sociedad súper conservadora, especialmente cuando yo crecí ahí muy católica, y también tratando pues, de encontrar una manera de cómo ser, pues otra vez de cómo ser yo, y entonces me voy dando cuenta de que no, como habían dicho ustedes, como dijo Daenerys, como dijo Hela y dijiste tú, nosotros no nacemos en un vacío. O sea, mi propia experiencia como académica, como escritora, como investigadora, está cimentada en las generaciones anteriores, ¿no? O sea, yo sigo, estudio la trayectoria de las otras de cierto modo para inspirarme a mí misma y para poder sobrevivir en un ambiente hostil que puede ser Estados Unidos, que Estados Unidos puede ser súper hostil, especialmente abrirte espacio en la academia norteamericana es difícil. Um, y bueno, entonces, Rosario Castellanos, las escritoras de Latinoamérica para mí siempre han sido una fuente de inspiración
tremenda, pero Rosario Castellanos en particular, porque ella empieza a darse cuenta de estos problemas muy tempranamente y no solamente se empieza a dar cuenta, sino que ella misma se empieza sí, a dibujar con su pluma su propia personalidad y abrir un espacio para otras mujeres. Sí, realmente Rosario Castellanos ha sido, su obra y su personalidad ha sido inspiradora para muchas mujeres, ¿no? Que ella viene pues, de esta generación de los años, que publican en los años 50, junto con Enriqueta Ochoa, con Lolita Castro, con Jaime Sabines, ¿no? Y que, pues, yo me acuerdo que en una entrevista que le hice a Dolores Castro, ella decía que uno de los problemas que tenían es que a las mujeres, a las poetas le llamaban poetisas, ¿no? Poetisa. O de manera despectiva. Entonces fue una generación que empezó, que ya estaban formadas, que ya tenían, digamos, una carrera, ya eran universitarias y que ellas tenían muchas ganas de posesionarse ya como poetas, como mujeres con una voz propia, ¿no? Entonces sí es apasionante, ¿no? Y bueno, no sé, yo quiero también comentar que lo que he estado escuchando, sin ponernos de acuerdo, hemos coincidido en el espíritu de este libro, ¿no? En este diálogo con nuestras antepasadas, con las mujeres de otros siglos. ¿Te acuerdas, Ethel, cuando pensábamos que fuera del siglo pasado? Y entonces Angelina dijo, no, ¿por qué del siglo pasado? Y también Kira Galván, puede ser de otros siglos. Nosotros estamos inspiradas, Sí. en el caso de Kira, de Sor Juana, ¿no? Y entonces, ¿por qué no abrirlo a otros siglos y también abrirlos a otros géneros, narrativa, ensayo, lo que sea, ¿no? Y me pareció que esta inspiración y esta necesidad de dialogar con todas las mujeres escritoras que hemos vivido en diferentes épocas históricas, pero dentro del patriarcado, pues solamente es diferente, ¿no? Pero seguimos con todas estas, con estos roles que se impusieron y que de alguna manera no permitieron a las mujeres de esa época, de principios del siglo XX, ni siquiera tener derecho al voto, o en el siglo XIX, en el siglo XVIII, escribir con seudónimo, escribir con el apellido del esposo, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que este texto, ahorita que las estoy oyendo hablar, a todos nos inspiraron, todas nos comunicamos, mujeres de diferentes regiones, diferentes países, estamos aquí hablando de algo que nos une, ¿no? Y eso, la verdad, a mí me parece, pues, muy, muy importante, ¿no? Muy inspirador, muy gratificante, ¿no? Y bueno, como bien dice Ethel, eh, otras que han leído también este libro se han sentido inspiradas y con la necesidad de que pudiera hacerse una segunda parte, que es lo que estamos platicando con Ethel, ¿no? Y pues la gran enseñanza es lo importante que es la sororidad que llama Marcela Lagarde entre mujeres, que yo creo que nos fortalece digamos, en esta sociedad patriarcal donde se nos ha enseñado también a no estar juntas, ¿no? Y entonces este libro siento que nos congrega, que nos convoca y que nos inspira. Y a mí eso me parece realmente asombroso. No sé, te lo Sí, quieres. sí, fíjate que sí, y entre las otras cosas de los temas que yo descubro yo no lo percibía, pero hasta ahorita que estamos hablando con Daenerys y con Rosario, ellas han vivido, digamos, concretamente la cuestión de los exilios, las migraciones y las dobles culturas, pero Rosario Castellanos también con los pueblos originarios, ¿no? Es decir, a veces uno va a Chiapas y se siente uno extranjero allí, ¿sí? Porque los pueblos originarios son el preponderantemente mayoría y sus lenguas están por todas partes, ¿no? Y ellos, los pueblos originarios de otras regiones del país, pueden sentirse extranjeros en su propia tierra, pero también, digamos que los hispanohablantes se pueden sentir extranjeros en tierra donde habitan y hablan las lenguas. A lo que quiero decir es que
más allá de lo literal, de la migración y del exilio y de no sentirse dibujado, de estar como en muchas partes y en ninguna, porque no puedes autonombrarte, sino que te están nombrando de afuera. Hay un exilio simbólico, es lo que yo veo también, ¿no? Como que las mujeres desde que nacemos estamos como exiliadas simbólicamente, ¿no? De ser un sujeto, ¿no? De tener una historia de mujeres, ¿no? Y de ser un sujeto que se puede autodefinir. Entonces hay como un exilio simbólico, no sé si me explico, ¿no? Y por eso cada una de ustedes, cada una de nosotras, ha elegido aquella poeta que le resuena, que resuena en el momento de su vida actual, ¿no? Cada una de nosotras, ¿qué nos toca, qué nos suena, ¿no? ¿Sí? Em, Rosario Castellanos para ti, Rosario, que además tienes el mismo nombre, ¿no? Sí. Y tú descubres desde Estados Unidos, ¿sí? La, mm, a lo- mm, esta sensación de Rosario Castellanos de estar de un lado y de otro, ¿no? Esta sensación como de exilio y de el rostro que no se le dibuja. Y Daenerys descubre en Avellaneda, pues no sé, la Cuba que dejaste atrás ya no existe, ¿no? O el Estados Unidos a donde llegaron en un momento dado ya es otro, ¿no? Y quién soy yo, como que sigue siendo la gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, yo antes de seguir para preguntarles ahora a ustedes cuál es su tesis, cuál es su propuesta, cuál fue su descubrimiento, ¿sí? A través de haber trabajado a su poeta, una especie como de mini síntesis de su ensayo. Quiero presentar a Gela Manzano. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Gela Manzano? ¿Sí? Sí. Porque, ¿verdad? Porque ella nos presentó a nosotras, pero pues hay que presentar a Gela Manzano, que es la anfitriona de este nuevo y hermoso ciclo de Viaje al interior de los libros. Bueno, Gela Manzano es también una ajonjolí de todos los moles, en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Porque escribe narrativa, escribe ensayo, escribe poesía, es una gran poeta, tiene varios libros publicados de poesía. Es una investigadora del SNI, profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Guerrero. em, Dirige muchas tesis de posgrado, es, coordinas la licenciatura de literatura ahí Sí. en la universidad, ha coordinado también en la maestría y tiene mucha obra publicada, hace investigaciones, uno de sus más recientes libros fue La historia de tu pueblo, si no nativo, pero sí de todo tus ancestros, que es Coajicuimilapa. ¿Lo dije bien? Guajiniculapa Guerrero. Coajuin, Guajiniculapa. Sí. Cojimicuilapa Guerrero, en donde ella estudia también la raíz afromexicana, las raíces afromexicanas que son de esa región de la Costa Chica. Y bueno, tiene mucha investigación sobre la obra de Enriqueta Ochoa, ¿no? Un libro publicado sobre ella. Y además es una gran poeta, la verdad es una gran poeta, hay que entrarle a su... Tiene un libro inédito maravilloso, que no voy a decir ahorita más, pero es maravilloso. Y bueno, pues nos conocimos eh, como colegas, formamos parte de varios sínodos en lo que antes era el CIDEM, el Centro de Investigación y Docencia del Estado de Morelos, y ahora se ha convertido en el Colegio de Morelos, que es un centro de posgrado en humanidades. Entonces, bueno, ya te presenté a ti, Gela querida, porque ya era hora. Y a ver, bueno, qué les dejó a ustedes, Daineris? ¿Qué te dejó este buceo? ¿Y tú qué le contestas, no? Haz de cuenta, ¿cuál es tu respuesta a su poema? A ver, ¿sabes qué nos gustaría? Porque sí creo que tenemos un poquitito de tiempo, que nos leas un fragmentito del poema original. Lo mismo Ujú. le vamos a pedir a Rosario, ¿no?
un fragmento de sus poetas y luego, ¿cómo le contestas? Si tú pudieras decir en breves palabras, ¿cómo le contestas? Y que lean un fragmentito para que luego veamos Sí, preguntas y respuestas. sí. Y contestemos Bueno, también. Adelante. leo los primeros versos, que es así como empieza el ensayo, Sí. y dice: Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Y lo que le diría es que, pues, no solo su triste frente, que esa noche oscura sigue cubriendo la frente de muchos cubanos que tuvieron que seguir el mismo camino que ella, aunque fuera por motivos diferentes, ¿no? Que yo creo que un poco ser parte de esa isla es, especialmente Cuba, especialmente en los últimos siglos, ha sido un destino muy marcado de partir, que es su poema, ¿no? Al partir se ha vuelto parte de la identidad cubana, partir, Ujú. estar en la isla o no estar en la isla, irse, partir todo el tiempo. Y incluso entre nosotros nos definimos así, ¿no? Pero ¿está en Cuba o está fuera de Cuba? Como que no hay otra opción, ¿no? Y al Ujú. final eso que ella sufrió, que ella padeció, pues evidentemente se volvió como un destino, ¿no? Del ser cubano y una forma de identidad. Y yo creo que el ensayo gira un poco en torno a eso también, porque habla de obras de teatro, de ensayos que se han escrito sobre ella después, y en lo que coinciden los autores y las autoras que se mencionan es que como ella también partieron y como ella también vieron esa imagen de Cuba por una última vez para no regresar en muchos años. Y de hecho, algo que no menciono en el texto es que algunos de los nombres que menciono se fueron por mar también de la isla, pero se fueron por mar porque se iban ilegalmente en un momento en que estaban escapando. Entonces, es como un ciclo ahí eterno de la partida que se repite en torno a la isla. Es como se me ocurre un poco resumir Ujú. el texto. Perfecto, perfecto, hay como un Ítaca, ¿no? Hay una cosa ahí de eterno retorno, hay un Odiseo, ¿no? Tiene todas estas resonancias clásicas, pero también desde la emoción de la mujer, ¿no? Sí, Sí, cuando llegó ahorita y le pregunté a ella, lo primero que te pregunté, ¿estás en Cuba o fuera de Cuba, verdad? Ah, Y me sí, dijo, estoy fuera de Cuba. sí. Entonces sí, es algo bastante fuerte, ¿no? Pero estar fuera de Cuba, sigues mencionando a Cuba, o sea, Claro, sigues estando en Cuba, pero fuera del territorio cubano, ¿no? así es, ¿verdad? Qué claro, no. interesante. Lo dramático es que se vuelve casi una decisión de vida, ¿no? Que no es como, no te vas porque tengas una buena oferta de trabajo, porque hay una mejor vía del otro lado, porque tu familia decidió mudarse a... Te vas porque no te queda más remedio, casi que el país te saca, que es una conversación que hemos tenido nosotros, o sea, muchos cubanos fuera de Cuba. El país te sacan las circunstancias, te sacan no tener otras opciones y un poco es lo que le pasa a Avellaneda. La historia familiar en ese caso fue la que la sacó, la imposibilidad de seguir viviendo económicamente como ellos pensaban que debían, buscar otra oportunidad. Pero claro, eso sucede en el siglo XIX en una nación en formación, en una colonia además, pero que eso sea la historia definitiva de un país es un poco lo doloroso, porque se vuelve parte de la identidad. Ella en algún momento menciona eso, las últimas imágenes que ve de Cuba desde el barco, y es una imagen que ni siquiera podemos tener, porque no podemos viajar a Cuba en barco, no podemos usar barcos con motor en la isla, entonces como que también toda eso que ella hace tan románticamente, incluso en términos literarios y de los recursos que usa poéticos y todas las imágenes románticas que hay, uno lo podría llevar como a un nivel casi tragicómico en este punto de la historia de Cuba, pero siguen siendo los mismos elementos, siguen Ujú. siendo las mismas imágenes, siguen siendo las mismas pérdidas. Y eso me parece impresionante y triste a la misma vez. Qué curioso, como cuando dijimos que leímos, ¿verdad, Gela, el texto de Teresa Wilmont Sí, y pues tú te le contestas en todo lo que sigue ocurriendo, ¿no? así Sigue es. ocurriendo. A ver si nos da tiempo también que tú leas algo de tu
de tu poema, Gela, pero le damos la Y, palabra a Rosario y primero también para que nos me cuente. decían del museo, el equipo técnico, que es mejor que dar el micrófono si pudieran escribir, que es más sencillo. Entonces, invitarlos a los que quieran hacer preguntas, que sean, es más práctico por escritura. Escriban su pregunta y ahorita vamos a hacer también el diálogo de las respuestas a las preguntas. Sí. Bueno, parece como que la Avellaneda fue un poco profética, ¿no? Es lo que estás, lo que estás diciendo. Pues mi ensayo de Rosario Castellanos se basa en uno de sus poemas, de sus poemarios más primeros, que se llama El rescate del mundo. Y bueno, redescubrir estos poemas para mí empieza con una partecita que se llama Invocaciones, y entonces es como un homenaje a a la vida sencilla, a la vida cotidiana. Dice, primero empieza con la ceiba sagrada, es el árbol que hay en medio de los pueblos, la mujer que vende frutas en la plaza, y luego habla de la marimba, que son cosas muy pues, chiapanecas, ¿no? Y que son propias. Pero entonces tiene este poema maravilloso que se llama Silencio cerca de una piedra antigua. Y es en este momento en que la escritora no puede encontrar las palabras para comunicarse con sus antepasados. La piedra antigua son probablemente unas ruinas, unas ruinas mayas, pero y entonces dice, entonces no puede encontrar estas palabras y dice que está sentada con sus palabras como con una canasta de frutas verdes. Pero es muy bonito, como que todavía no las encuentra, todavía no han salido. Y luego hay otros poemitas que también le rinden homenaje a las mujeres que hacen piezas de barro. Y entonces aquí la creación de las piezas de barro es como se equipara a la creación poética, que es muy, muy bonito. Yo recomiendo a todo el mundo que volvamos a releer esta poesía. Además termina las lavanderas del Grijalba, las escogedoras de Soconusco y luego las tejedoras de Sinacanta. Y ahí ella retoma este mito griego de las mujeres que tejían y al tejer te daban el destino, no te leían tu destino. Y termina con un poema bellísimo que se llama Una palmera y estrofas en la playa, en la que ella está tratando de decidir, como yo digo, de dibujar su rostro, de saber quién es. ¿Ah? Pero, y entonces ese es el estudio que yo hago. Ella termina en el delta del río, donde el agua salada se confunde con el agua dulce, ¿no? Y está ella mirando la noche reflejada en el agua del mar y está tratando pues, de estar como en este doble camino, que es ser mujer y ser poeta, según digo yo, ser mujer y ser intelectual, ¿no? Y que no hay una contradicción. Y termina este poemario chiquito con una palmera, um, que es como la representativa de la poesía. Entonces, ese es más o menos el estudio que yo hago de Rosario Castellanos, pero en, en otros de este poemario. Y hay otros dos poemas en los que Castellanos se da cuenta de que nada en la tierra es eterno. Nada. Y entonces este momento de realización la libera. Pues, sin nada, si todo está destinado a perecer, entonces esta es la única oportunidad que hay para ser yo, ¿no? Para ser poeta, para ser mujer intelectual, para ser mujer pública. Fue profesora, hizo todo antes de que se usara, que las mujeres hicieran todo. Y entonces para mí esto es muy pues, importante como modelo, ¿no? Todos tenemos que tener como modelos, pero también estas realizaciones que son importantes. Y esto va aunado a su preocupación
de que la vida es que nada más la vivimos y nos vamos y dejamos nada, es como vivir en vano, ¿no? Y entonces la poesía se convierte, la poesía, el interés por el otro, ¿no? Por el sufrimiento del otro, por que ella no puede ser ella sin el otro, como decía Héctor, ¿no? El otro te describe, el otro de algún modo, y ella tiene este famoso poema que se llama El otro, pero entonces para mí Rosario Castellanos se da cuenta de que ella es en medio de otros, que todos somos, pero siempre, siempre en diálogo con otros. Y bueno, ese es lo que, ese es mi homenaje a Castellanos. Y le tengo un poemita chiquito, pero como respuesta a su preocupación de no dejar legado, ¿no? ¿Uno tuyo que quieras leer, Rosario, del poemita? ¿Puedo leer lo que dijo Rosario Castellanos o quieres que lea lo que yo escribí? Es brevemente, si quieres una parte y una parte, ¿no? Bueno, pues yo nada más tengo citas bien chiquitas. Bueno, el poema de inspiraciones viene de dos poemas y ella dice, yo no voy a morir de enfermedad, ni de vejez, de angustia o de cansancio. Voy a morir de amor, voy a entregarme al más hondo regazo. Yo no tendré vergüenza de estas manos vacías, ni de esta celda hermética que se llama Rosario. Ese es el fragmento de Castellanos. Bellísimo, bellísimo. Bellísimo, y es uno de sus primeros poemas, se llama Dos poemas. Y entonces, como a modo de respuesta a esta preocupación, yo le digo a Castellanos, hasta el pie de tu árbol frondoso que me abriga, he venido pronunciando tu nombre, Rosario. He venido para decirte que tus manos nunca estuvieron vacías, que nunca estuviste sola y que dejaste escuela. Rosario, nombre de bejuco, guía trepadora. Los labios del viento al pronunciar tu nombre esparcieron tus semillas, cercas y lejos, y renaces azul y verde cada primavera en todos los suelos y en todas las lenguas. Oh, Es muy qué, bonito porque es también como la carta que uno le escribiría a una profesora que se llama Rosario, ¿no? Y cómo renace en cada clase. Entonces es también como eso que se ama con la repetición del nombre. Sí, muy qué intenso. precioso, ¿eh? Ya tienen un bocadito, ¿verdad, Gela? De lo que son estos diálogos poéticos, ¿no? Que lo pueden bajar, ¿eh? Lo pueden bajar, creo que por ahí está ya el link y pueden bajarlo y empezar a leerlo paralelamente como van Bueno, pero yo quiero tomar el curso, quiero unirme al grupo de ustedes. pues ya En escríbele, línea, sí. escríbele a Ethel para que te mande los datos en su... Okay. Sí, con todo gusto, claro que sí, con todo gusto. Qué bonito, porque este diálogo, ¿no? De cómo le contestaste a Rosario, como dice Daenerys, además eres tú misma, ¿no? Entonces, todas las mujeres hemos tratado nos buscamos, ¿no? Buscamos quiénes son en lo que han sido las otras y como que nos da consuelo, ¿no? Son una especie de madres poéticas, ¿no? Que nos da consuelo que lo que nosotros estamos viviendo ahora lo han vivido ellas, ¿no? Y nos enseñan, ¿sí? Pero nosotras también podemos responderles, miren, aquí estamos, ¿sí? Somos las hijas, aquí estamos. Sí las oímos, ¿no? ¿Verdad, Gela? Sí, sí, es algo como un diálogo de transgeneracional, ¿no? Que también es lo que proponen todas las feministas jóvenes ahora de la cuarta ola, ¿no? Este diálogo que nos abarca todas, ¿no? A mí la verdad me inspira también muchísimo. Entonces, pues no sé si quieren que vayamos a los, ¿cómo ¿Hay se llama? algo, hay comentarios y Sí, preguntas? hay comentarios. Ok. Hay comentarios, ¿sí? Eh, bueno, en los comentarios que me están mandando y que estoy viendo aquí también, está saludos
de Ailey Añe, dice buenas tardes, saludos. Nos saluda desde la alcaldía de Milpa Alta, Ciudad de México. También muchos saludos para Ailey. Elizabeth P. Velasco, feliz tarde a todas. Igualmente, Elizabeth. Elena Rivas López, saludos desde Cuernavaca, desde el Colegio de Morelos. Gracias por la invitación, alumna de ETEL. Ayuli Lira Grajales, buenas tardes, gracias por la invitación, soy estudiante de la doctora ETEL. Silvia Peláez, saludos y felicidades por el libro, por el ciclo que se inicia al interior de los libros. Soy alumna de la doctora ETEL. Marino Rojas, buenas tardes, soy Marina Rojas, estudiante de la doctora. Arturo Vázquez, muy buenas tardes, soy Arturo Vázquez, también estudiante de la doctora. Y otros comentarios como Elizabeth P. Velasco, que habla y nos dice que es excelente charla. Y entonces lo mismo, otra que pregunta cómo inscribirse al taller, pues podrían por el Facebook escribirle a la doctora para que les mande la invitación. Y Silvia Peláez levantó la mano y no, ahorita por cuestiones técnicas de la plataforma, Silvia, tendrías que escribir. Tenemos una pregunta. Tiene una pregunta, pregunta? Silvia. Tiene una pregunta. Tiene una pregunta, a ver, la voy a ver. Aquí está la pregunta. Sí, ya la vi. Dice, gracias por la presentación del texto de esta naturaleza y felicidades. Es un libro puente entre creadoras, poetas, mujeres, épocas, culturas, espacios, tiempos. El diálogo que tanta falta hace. Tengo una pregunta. Una vez que eligieron a la poeta con la que deseaban dialogar, ¿cómo escribieron su poema, su texto? Es decir, el vínculo era la palabra y las imágenes poéticas. Las imaginaban frente a ustedes, fueron tocadas por la temática específica de cada poema y escribieron en varios momentos, regresando al poema de su interlocutora, es decir, ¿cómo fue el proceso de escritura? Muchas gracias. Pues sí, una pregunta muy amplia, muy interesante, que de alguna manera le hemos venido platicando, pero no sé quién de ustedes quisiera comentar. Yo puedo responderle en mi caso a Silvia brevemente. Sí, como ya lo comentó Ethel Krause, yo desde que Ethel me enseñó el poema, yo había visto a Teresa Wilmón, pero no había tenido tiempo de leerla. Pero cuando leí ese poema, yo inmediatamente me senté de manera automática y de un tirón le respondí. Así fue. Fue un clic y fue todo muy, muy emotivo. Entonces, la verdad, a mí me tocó en todos los sentidos, me tocó porque sentí que me estaba hablando a mí, ¿no? Sentí que se estaba dirigiendo a mí y como bien dice Ethel, ella lanzó la botella al mar, ¿no? A ver quién la rescataba, en qué época, en qué momento. Y 100 años después exactamente, en el 2020, ella lo escribe en el 1920, ella muere, como ya comentó Ethel, muy joven, y no fue muy conocida en su época porque era demasiado guapa, demasiado inteligente, demasiado culta, y entonces todos, como en esa época, lo que ven de las mujeres, hablaban de dos cosas, de su belleza y de su vida trágica, pero pocos hablaban de su obra, ¿no? Entonces ella también escribe un poema que se llama Anuari, que es precisamente un poema que le hace cuando ella ya está también exiliada en Argentina, porque resulta que ella se casa de manera, como se casaban en esa época las mujeres, pero ella se enamora del primo, del marido, y el marido va con la familia de ella y le dice, pasa esto, ¿qué hacemos? Y deciden el marido y la familia llevarla a un convento, donde no podría salir, estaba como pues encarcelada en el convento. Y entonces con este amigo poeta, el chileno, el de Altazor, Huidobro, eran muy amigos, y Huidobro logra sacarla del convento y se la lleva y se van a Argentina, etcétera, y empieza ya a escribir, y un poeta se enamora de ella
porque era guapísima, no sé si van a ver la foto por ahí, si la pueden ver, es guapísima. Entonces se enamora, pero ella no le corresponde porque le quitan, o sea, la castigan con su libertad, la castigan quitándole a los hijos, ¿no? El papá con el marido, los papás con el marido, ¿de acuerdo? Y entonces ella sufría mucho por eso, se enamoran de ella. Y un poeta joven, Anuari le llamaba ella, ahorita no me acuerdo el nombre del poeta, y el poeta, al declararle su amor, ella le dice que no se puede casar con él, y en ese momento él se suicida delante de ella. Y entonces ella, bueno, ya no puede con todo eso, o sea, con todo lo que le está pasando, escribe un poema para Anuari, ¿no? Terrible también. Y después escribe sus diarios también, bueno, a lo largo del tiempo escribe sus diarios, y todo eso no había sido revisado hasta últimamente en Chile. Hay una persona que se está dedicando a trabajar a Teresa y que es ahora, 100 años después, cuando se está como revisitando su obra, ¿no? Descubriendo la obra. Y también yo creo que eso es una tragedia, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad siento que en el caso de Teresa, pues toda su poesía es una poesía muy, muy intensa, muy desgarrada, ¿no? Y que pues así me llegó también a mí, de manera directa, ¿no? Total. Y por eso de esa manera yo también le contesto de un centón, como pocas veces me pasa, ¿no? Pero bueno, no sé, quisiera ver esa pregunta, pues podría ser para todas, porque hay otras preguntas. Ajá, hay otras preguntas, pero no sé si de alguna de ustedes quisiera contestar esa misma pregunta o sienten que ya la contestaron para ir a las otras preguntas. Díganme. No, yo puedo decir que no, a diferencia de Gela, no lo hice así como tan visceralmente. Sé que esas son experiencias únicas que pasan afortunadamente cuando uno conecta con los textos. Lo que me pasó con el mío fue que cuando empecé a escribir del poema, me llevó a un lugar donde yo había estado toda una tarde hablando de Gómez de Avellaneda en el medio de Chicago, y entonces no podía salir de esa conversación, y en mi mente fue como un viaje en el tiempo, en mi tiempo y en el tiempo de Avellaneda, ¿no? Entonces son también como esos resortes de la literatura y de la escritura que uno a veces no sabe explicar, pero que despiertan algo y uno conecta con eso casi místico, ¿no? O que está dentro y uno no le dio tanta importancia, y es la literatura la que lo trae de vuelta. Yes. ¿Alguien más que quiera responder la pregunta? Bueno, yo me senté, como he trabajado a Rosario Castellanos y es algo que siempre está incluido ella siempre está incluida en mis clases. Y sé en congresos de literatura y en encuentros de literatura, yo sé que el impacto que Rosario Castellanos, que ahora se está reevaluando desde una perspectiva de su producción teórica, digamos, a través de sus artículos, que en México no se le llamaba crítica literaria o teoría literaria, ¿no? Pero que si vas a ver en lo que ella escribe, sobre todo los artículos de Excelsior, donde habla como del lenguaje como instrumento de dominación, cosas de literatura que se puede tomar como teoría literaria, como algo que puedes usar para ayudarte a analizar otros textos. Y entonces me pareció triste, triste que Rosario Castellanos no hubiera vivido para saber el impacto que había tenido su obra, ¿no? Pues precisamente por esta preocupación que ella registra, porque ella muere en un accidente trágico cuando está en la cima de acaba de ser nombrada, ha sido reconocida, etcétera, y luego muere. Y entonces no se da cuenta del impacto que ha tenido, no solamente en México, pero también en Estados Unidos y en todas partes. Y eso fue lo que me motivó más que nada a sentarme y a escribir esta respuesta. Pero sí Y, la tuve que trabajar. y creo que eso de no darse cuenta, fíjate, es muy común en las mujeres, ¿no? Que el síndrome de la impostora, ¿no? Que nunca te das cuenta o no lo quieres reconocer o es difícil, ¿no? Que adviertas la importancia que tienes porque pues, se nos ha educado a lo contrario, ¿no?
A mí me toca mucho el corazón y yo también, cuando escribí el prólogo, que esa es mi participación, y ahí verán que hablo yo del diario de una jovencita olvidada ahí que muere a los 16 años de tuberculosis, pero toda su vida lo que quiso era pues ser poeta, ser artista y del siglo XVIII. Me duele y me conmueve, pero al mismo tiempo me alienta el imaginar a todas estas, a Teresa Wilsmont, a Avellaneda, a Rosario Castellanos y a todas las otras poetas a que hacemos referencia en el libro, que en algún lugar sí nos están oyendo, ¿no? Que sí se sienten arropadas, que se sienten leídas y que se sienten comprendidas y que están dándose cuenta de la importancia y el legado que tuvieron. Yo quisiera leer así este libro, ¿no? O invitar a la gente a que vea así el libro. Se los juro que yo siento así, ¿no? Siento que hay un espacio en donde estas poetas están allí siendo reconocidas, pues ahora con nuestras propias palabras y ante la gente que nos escucha. Sí, es lo que me gustaría con casi de una conclusión preliminar. Veo que hay otras preguntas, Gela, comentarios. Estoy viendo, sí hay algunas que ya han sido contestadas, pero las voy a decir, y otra de Arturo Vázquez Sánchez, que habla, cuando leí Oficios de Tiniebla, me llamó la atención la muerte en el niño en la iglesia e intuí que fue un sacrificio. Argumenta María Zambrano que el sacrificio no es válido. Luego creo que sigue así. ¿Qué argumentos nos puede dar a conocer la doctora Rosario Suazo? Muchas gracias. Ese es el mismo Y, Arturo Vázquez Sánchez y también el para mismo Arturo Vázquez nos dice a la doctora Daineris que sus argumentos ajá, con la ajá, poeta Fina García Marrús, hay un poema sublime que aborda el silencio, o sea, como para leerlos, ¿no? Eh, mm, nos dan las gracias, ¿sí? Pero por ahí había una pregunta, ¿no? Eran, Para, eran esas. serán esas, ¿verdad? Porque luego nos da sí, las gracias Silvia, ¿no? sí, Y nos sí. felicita también. Muchas gracias Silvia, porque, ajá, y también da gracias a todas, ¿no? Y Arturo dice que Fina es fantástica y también da las gracias, ¿no? Ajá. Son las preguntas, creo, ¿no? Entonces, no sé si podemos dar una última ronda ya como conclusión, no sé cómo ven ustedes. Esto está muy interesante y quiero decirles que ya llevamos 1 hora 15 minutos y podemos Uy, seguirnos fíjate. de largo, ¿no? No se ha sentido. Yo antes de que la última ronda quiero decirles que la siguiente presentación, la presente de este programa va a ser el miércoles 6 de marzo con el libro sobre 6 letras cabalga el deseo. Entonces, este libro también participa Ethel Krause, Gladys Fuentemilla, que es la coordinadora de es un poemario, es una antología coordinada por Gladys Fuentes Milla, y entonces participa Ethel Krause, Kira Galván, Leticia Luna, Socorro Trejo y su servidora. Ese libro será presentado aquí en el ciclo Viaje al interior de los libros el próximo miércoles 6 de marzo a las 16 horas. Y luego también vamos el viernes 12 de abril a las 16 horas, también de manera virtual, Oscura Punta y Soltar la Herida, una mirada poética y psicológica para sanar el dolor, que también imparten Ethel Krause y Gina Goldfeder. Entonces, pues están invitados, estaremos promoviendo los eventos que siguen por medio del flyer y por medio de nuestras redes sociales y de la plataforma del Museo de la Mujer. Entonces, no sé si damos brevemente otra ronda ya a manera de palabras finales, todas, y empezamos, si quieren, ahora por Daneris, luego por Rosario, luego Daneris, Ethel, y al final yo, para empezar a cerrar ya el programa. Adelante.
Sí, y entonces la pregunta es sobre Oficio de Tinieblas. Oficio de Tinieblas. Oficio de Tinieblas. Oficio de Tinieblas es la segunda novela de Rosario Castellanos que pertenece a lo que se ha llamado el ciclo Chiapas. Es una novela, a pesar de que se le llama indigenista, lo cual yo creo es injusto, porque yo consideraría esa novela como una novela histórica, por el hecho de que está basada en un hecho histórico, de la rebelión Chamula en Chiapas, que es algo que Rosario Castellanos trabaja en Balún Canán, que en inglés ha sido traducida, estoy dictando esa novela ahora mismo, Balún Canán, que se llama, en inglés lo tradujeron como los 9 guardianes. Pero Oficio de Tinieblas trata de una rebelión chamula que sucedió, creo, es en el siglo XIX, pero ella lo actualiza a los años 30, que es más o menos después de la Revolución Mexicana. Y entonces, como forma de resistencia hay una crucifixión, y eso es a lo que se refiere el sacrificio, ¿no? Que se llama. Pero tiene varias estructuras. Por un lado va la línea la resistencia indígena, por otro lado la opresión de la mujer o de las mujeres, diría yo, porque castellano siempre te presenta no nada más la mujer de clase alta, sino la mujer indígena, um, los niños también en este caso. Entonces por un lado está la historia de las personas que tienen el poder, la cultura dominante. Por otro lado, la historia de los mestizos que ocupan un lugar intermedio y que son en cierto modo mediadores del poder de los que tienen el poder más alto, vis-a-vis los indígenas. Um, pero la conclusión de la novela es triste, ya que a pesar de que hay tantas cosas, las mujeres todavía no llegan a ocupar el espacio de sujeto, como había dicho Eto. O sea, todavía las bases ontológicas de su subjetividad quedan aún por construirse. Um, entonces no son reconocidas, ya no tienen poder. Um, Catalina Díaz Pulijá es una de las mujeres que cuida a una niña de la clase alta, y luego está otra mujer que se llama la Ilol, que es como la profetisa de esa. Pero es una novela buenísima, yo se las recomiendo. Y si van a dar una clase de posgrado o inclusive de las clases más altas, de estudiar el ciclo Chiapas, las tres, da para mucho, da para una tesis buenísima. Um, y espero haber respondido más o menos que el sacrificio no es válido. O sea, yo no sé si Castellanos cuestiona el sacrificio, pero ella se basa en algo histórico, pero lo actualiza y más o menos lo ficcionaliza para, para argumentar o para criticar a la sociedad mexicana que todavía no tiene la capacidad o las ganas de reconocer o a la mujer mestiza o a la mujer indígena o inclusive a la mujer de la clase alta como sujeto independiente. A mí creo que hay una pregunta para Daenerys y no sé si con eso ya vamos cerrando contigo. No, más que una pregunta, creo que era una sugerencia del poema de Fina, que le decía que sí que es una poeta maravillosa también y que recomienda mucho leer. Me ha encantado escuchar a Rosario hablando de Rosario Castellanos y de su obra aquí en Estados Unidos. Yo creo que tiene la suerte de ser una de las autoras mexicanas más leídas en la academia, y me parece interesante esa preocupación, ¿no? Y como decías, que no lo vio, que no lo sabe, pero también como dice Ethel, ¿no? Que se cumplió de alguna manera. Me parece, no sé si esperanzador, pero quiero pensar que sí que es esperanzador, y nada más quería agradecerles muchísimo haberlas escuchado todas hoy y la posibilidad de participar en los diálogos que crearon, a las personas que nos acompañaron.
Y decir que también por eso elegí a la Avellaneda y no a Rosa Guerra, que en ese momento me apasionaba, porque quería que hubiese un pedacito de Cuba en el libro y en los diálogos a los que ustedes nos estaban convocando. Así que Ay, muchísimas sí, antes de que se me olvide, sí, ha sido un verdadero placer y honor estar con ustedes. Ojalá que volvamos a repetir y poder leer, introducir a Ethel Krause Samovar, pero en inglés. Sería fantástico. Sí, porque además Rosario es traductora. Me hizo el favor, Oh, sí, es traductora excelente. A mí me hizo el favor de traducirme una ponencia que me lo exigían en inglés y excelente, ¿no? Entonces, por ahí también hay posibilidades. Es profesional, completamente. fíjate que cae como anillo al dedo lo que acabas de decir, Rosario de Samovar, porque ahorita yo oyéndolas a ustedes, me di cuenta de que mi novela Samovar habla sobre el exilio de mi abuela, ¿sí? Y de mi padre, de mis padres y abuelos, y su llegada a México, también no, como dice Daenerys, no porque elegiste, sino porque te echaron de ahí, porque tuviste que huir o te mataban, ¿no? Ahí, digamos, era peor, ¿no? Te quedabas, te morías, ¿no? Entonces, sí, yo creo que México es un país de migraciones, ¿sí? Y yo misma me descubrí al escribir esa novela, que es una novela autobiográfica, me redescubrí en esa condición de generación de los exilios y de las migraciones, y ahí fue una migración de lengua también, o sea, porque del ruso y el polaco al español no estaba fácil, ¿no? Y cómo eso se junta con los idiomas de los pueblos originarios, porque en Samovar aparece también, sí, la figura de la mujer indígena, náhuatl, ¿no? Y creo que son diálogos, lo que me hicieron descubrir es que, bueno, la novela forma parte también de esto, de esta necesidad de estar dialogando con las ancestras, ¿sí? Y redescubriéndonos en las migraciones. Y las mujeres somos una migración, ¿sí? Creo que somos una migración de épocas y de búsqueda del sujeto. Yo quisiera cerrar, además de agradecerles profundamente al Museo de la Mujer, a Gela Manzano, que pues inaugura este hermoso ciclo, y a Daenerys y a Rosario, y a todas las demás autoras que forman parte de esta antología, y a los invitados, a mis alumnos del posgrado, que bueno, ya tendrán mucha tarea que hacer a partir de acá. Y yo quisiera cerrar con, mm, en mi proceso creador del prólogo, que es mi parte, yo me vi de repente tocada por otro descubrimiento, y podría decir que fue algo que me quitó el aliento. La publicación, y también quiero nombrarla, tanto a su autora original como a su traductora y editora, la publicación de fragmentos del diario de Mari Bashkirtsev en una edición también de la UNAM en 2020, en ese mismo año cuando ya estábamos armando este proyecto. Me aparecen este libro que se llama Fragmentos del Diario de Mari Barkishchev. María Teresa Priego Tapia es también una autora, periodista e investigadora que hace la selección y la introducción y al prólogo de este libro, Fragmentos de Diario. Y esta chica, Mari Bashkirtsev, es esa chica jovencita que desde los 13 a los 16 años está escribiendo un diario en lo único que ella quiere ser poeta, en un mundo en donde lo único que querían de ella era que se casara, ¿sí? Que se casara. Y de origen ruso, ucraniano, y entonces ahí también otra vez me vi con mi propio origen, ¿no? Es otra de las cosas que me tocaron. Creo que las mujeres que escribimos por esa necesidad, ¿no? Porque nos hemos sentido tocadas, iluminadas o angustiadas o maravilladas por otras voces que nos hablan al corazón. Entonces esta Marie
me pareció maravilloso. Fíjense cómo abre Marí su diario. Pero si no soy nada, si no debo ser nada, ¿por qué esos sueños de gloria desde que pienso? Llegará un día en que por toda la tierra mi nombre se oirá a la manera de un trueno. Ay, imagínense ustedes lo que sentí cuando leí esto, ¿sí? Pues yo quiero rendirle homenaje a Mari Bashkirtsev como últimas palabras de los diálogos poéticos de esta presentación, porque sí, Mari, habrás dejado esta tierra hace 150 años, pero aquí tu nombre se está oyendo por toda la tierra como un trueno, porque aquí por internet podemos estar por toda la tierra. Se quedará grabado esta participación y podrá ser escuchada y vista por toda la tierra a manera de un trueno. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias, Ethel. Yo solamente también a manera de cierre, porque ¿qué creen? Ya llevamos 1 hora y media y no se nos Increíble. pasó el tiempo rapidísimo. Pero antes también va a estar la cuestión de la entrega de reconocimientos, pero antes yo cierro ya con una partecita del poema de Teresa Wilbon y una partecita de mi respuesta. Autodefinición de Teresa Wilmón. Soy Teresa Wilmón y aunque nací 100 años antes que tú, mi vida no fue distinta a la tuya. Yo también tuve el privilegio de ser mujer. Es difícil ser mujer en este mundo. Tú lo sabes mejor que nadie. Viví intensamente cada respiro y cada instante de mi vida. Destilé mujer. Trataron de reprimirme, pero no pudieron conmigo. Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. Cuando me dejaron sola, di compañía. Cuando quisieron matarme, di vida. Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad. Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. Cuando trataron de callarme, grité. Cuando me golpearon, contesté. Fui crucificada, muerta y sepultada por mi familia y la sociedad. Nací 100 años antes que tú, sin embargo te veo igual a mí. Soy Teresa Wilmón. Yo le contesto, yo soy esta mujer que hoy te lee exactamente 100 años después. Nuestras circunstancias no son distintas. Confieso sentirme privilegiada por ser mujer, aunque ni en pleno siglo XXI ha sido fácil. He aprendido la lección. No se nace mujer, se llega a serlo. Y debo contarte que por ser mujer en tiempos posmodernos es extenuante. Jornadas intensas de trabajo, vida apresurada. Ya no me miro al espejo, me la paso imaginando mi cara, palpando mis cambios hormonales, las grietas de mi mano. Son cada vez más marcadas. Asombrada, sigo creyendo que el tiempo no existe, que somos otras cada día, que fluimos como el arroyuelo sin posibilidad de regreso. ¿Y qué decirte de los reveses de la vida, instalados como destino? Sí, como tú, también me he sentido crucificada, muerta y sepultada, y a cambio he despertado con una sonrisa convencida de que el amor existe, que la voz de mujer es imprescindible, que somos vitales como la lluvia, como el café de la mañana. Y voy al último párrafo para cortarlo. Soy María de los Ángeles y desde el umbral del astro te saludo. Soy una mujer escribiendo en las redes, que no es sencillo, créeme, mujer que lee y escribe con prisas, contesta twitters y mensajes, atiende hijos y marido. Son muchas las jornadas, los retos y el agotamiento. Soy esa mujer posmoderna que pregunta, ¿por qué nacimos en un mundo masculino donde nos registran con dígitos rojos? La sangre escurre por las calles, permanece el odio cotidiano. Entonces, pues al final somos mujeres, ¿no? Y bueno, yo agradezco muchísimo, de verdad, que me hayan acompañado, aunque ustedes no lo crean, en este inicio, a Éter por su complicidad y siempre su compañía en muchos momentos y en muchos proyectos, y a ustedes por aceptar esta invitación al Museo de la Mujer, y quiero decir también mi agradecimiento, pues, a la simpatía que ha tenido la doctora Galeana, la doctora
Patricia Galeana, que es directora y fundadora de este importante proyecto del Museo de la Mujer, agradecerle muchísimo y